El juramento en el planeta que sangra. La nave médica Atenea descendió a través de un cielo que parecía líquido fundido. Las nubes no eran grises, sino un mosaico cambiante de cobre y óxido, iluminadas desde abajo por descargas eléctricas que trepaban desde el suelo. El parabrisas burbujeaba bajo el impacto de la lluvia ácida, y el blindaje exterior ya mostraba picaduras antes de que el tren de aterrizaje tocara el suelo de Erebo 9. Este mundo estaba en la categoría más alta de peligrosidad, MD0, mundo de la muerte absoluto. La mayoría de las especies ni siquiera intentaban establecer colonias aquí. Los humanos, sí. Siempre había algún grupo que decidía desafiar la estadística. Y Alma Rivas sabía bien lo que eso significaba, tragedias que llegaban tarde a cualquier registro oficial. Ajustó el sello de su casco y verificó la lectura del traje, 15 minutos antes de que la tela protectora comenzara a degradarse por completo. Afuera, el viento arrastraba gotas que perforaban pintura, fundían plástico y dejaban cicatrices en el metal. Se abrió la compuerta. El olor era un golpe físico, un aroma metálico, como monedas mojadas, mezclado con algo químico y dulce que indicaba presencia orgánica en descomposición. El campamento minero aparecía a unos 100 metros, distorsionado por el velo de lluvia. Torres de iluminación apagadas, tiendas deformadas, y entre ellas, figuras inmóviles. A medida que Alma se acercaba, comprendió que no eran estatuas, eran personas. Trabajadores cubiertos por una costra nacarada, brillante bajo la luz gris. Lo extraño era que esa capa respiraba, se expandía y contraía lentamente, como si tuviera pulmones propios. Se detuvo frente al primero. Era un minero de hombros anchos, todavía de pie, con la cabeza inclinada hacia una lámpara rota. A través del visor, Alma activó a Orfeo, su algoritmo de triaje portátil. Orfeo procesó datos en segundos, temperatura corporal ligeramente elevada, latido muy débil, respiración casi inexistente. El sujeto estaba vivo, pero no respiraba por sí mismo. La costra lo hacía por él. Un escalofrío recorrió a la doctora. Reconocía patrones de parásitos respiratorios, pero nada de lo que había estudiado funcionaba así. Entonces vio algo más inquietante. En la superficie de la capa, diminutas líneas rectas, perfectamente paralelas, imposibles en una formación natural. Eran marcas de fabricación. No había tiempo para teorías. Activó el protocolo Cauterio, un bisturí de microflama que cortaba material orgánico sin dañar el tejido vivo. Aplicó calor en pulsos cortos, imitando el ritmo del latido detectado. Sorprendentemente, la costra se apartó lo suficiente para dejar un hueco. Introdujo una cánula de oxígeno, selló la apertura con resina hemostática y esperó. El latido subió lentamente. El minero vivía. Repitió el procedimiento en 2 cuerpos más, siempre luchando contra la tendencia del material a regenerarse y cerrar las incisiones. La resistencia parecía inteligente, como si supiera dónde actuar. En su trayecto hacia el centro del campamento, pasó junto a herramientas corroídas, contenedores abiertos y huellas de movimiento reciente. Llegó al módulo de comunicaciones, una estructura de paredes gruesas y techo reforzado. La puerta estaba cubierta por la misma capa coralina, pero esta vez con inscripciones más complejas. Orfeo detectó un patrón de conducción eléctrica a través de los filamentos. Forzó la entrada y activó la consola. El sistema respondía, aunque lento. Entre archivos corruptos y datos cifrados, Orfeo halló un paquete oculto. La clave para abrirlo no era una contraseña, sino un patrón de pulsos, idéntico al latido que había escuchado en los cuerpos. Simuló la secuencia y el archivo se desplegó en la pantalla. Solo contenía una línea de texto. Proyecto Lázaro, fase 2 completada. Alma sintió que el aire filtrado se volvía más pesado. Esto no era una infección accidental. Alguien había diseñado un organismo capaz de colonizar cuerpos vivos, mantenerlos con vida y utilizarlos como antenas biológicas. Y estaba en plena expansión. Un destello la distrajo. Miró por la ventana del módulo. Todas las balizas del campamento, apagadas hasta hace un momento, habían encendido una luz intermitente al unísono, parpadeando con la cadencia de un latido, como si respondieran a una orden que acababa de transmitirse. Cliffhanger. Alma comprendió que no estaba luchando contra una enfermedad, sino contra una red viva, y que tal vez ella ya formaba parte de su mapa. Orfeo en la sala roja. El interior del módulo de comunicaciones era lo más parecido a un refugio que podía encontrarse en Erebo 9.
El techo metálico retumbaba con el golpeteo de la lluvia ácida, y el olor a ozono se mezclaba con el aire reciclado por filtros sobrecargados. Afuera, las balizas seguían parpadeando en sincronía, marcando un ritmo hipnótico, como si el propio planeta hubiera decidido latir. Alma bloqueó la puerta con una barra telescópica y se dejó caer frente a la consola. Tenía que organizar prioridades, estabilizar a los infectados, entender la naturaleza del patógeno y rastrear su origen antes de que se propagara fuera del planeta. Y lo peor era que intuía que ese último punto ya era demasiado tarde. Activó a Orfeo en modo sala roja. Las luces internas del visor cambiaron a un tono carmesí, cada dato vital de los pacientes aparecía en tiempo real en su HUD. Los cuerpos que había rescatado del exterior mostraban signos vitales débiles, pero constantes. El coral vivo que los envolvía no parecía estar matándolos de inmediato, los mantenía en un estado de suspensión fisiológica, quizá para asegurar la integridad del huésped. Era una táctica inteligente, demasiado inteligente para ser un fenómeno natural. Orfeo comenzó a analizar muestras de tejido coralino extraídas durante las intervenciones. Los resultados iniciales confirmaron que estaba compuesto por una matriz de carbonato de calcio reforzada con polímeros de origen sintético y filamentos conductores. El sistema respiratorio estaba parcialmente controlado por microbios simbióticos incrustados en la estructura, y su sistema de transmisión de señales era tan eficiente que podía enviar información codificada a kilómetros de distancia, usando pulsos biológicos como portadora. Mientras los análisis avanzaban, Alma revisó los registros de comunicación del campamento. Las últimas transmisiones habían sido hace 3 días, justo antes de que todos los canales quedaran en silencio. Los mineros pedían evacuación urgente, describiendo una niebla que respira y costras vivas que aparecían en las paredes de las viviendas. La respuesta del consorcio Heliófora fue breve: aíslen el sector, equipo médico en camino. Ninguna nave oficial había aterrizado antes que ella. Un pitido en el HUD la interrumpió. Orfeo había detectado un patrón anómalo en el entorno, un pulso electromagnético proveniente del exterior, exactamente sincronizado con el parpadeo de las balizas. La señal se repetía cada 32 segundos, siempre con una ligera variación en la intensidad, como si estuviera transmitiendo datos variables. Alma conectó un receptor portátil y comenzó a registrar la secuencia. En pocos minutos, Orfeo confirmó su sospecha: la señal no era un simple latido, sino un vector de datos. El coral no solo mantenía vivos a los huéspedes, también usaba sus cuerpos como nodos de una red de comunicación distribuida. Y lo más alarmante, la codificación estaba optimizada para esquivar sistemas inmunitarios no humanos. Para la mayoría de especies de la galaxia, el coral sería inocuo, pero para los humanos, letal. El siguiente paso era obvio: asegurarse de que la infección no saliera de Erebo 9. Pero cuando revisó el sistema de tráfico orbital, el estómago se le heló. Un carguero médico, el Stellar Mercy, había despegado del puerto principal apenas 6 horas antes de su llegada. Destino: Heliófora Nadir, la estación central del consorcio. A bordo, según el manifiesto, transportaba pacientes en suspensión y material biológico en contención estéril. Alma ya sabía qué significaba en realidad. Se puso en pie y comenzó a preparar un plan de emergencia. Si el carguero llegaba a Nadir con la carga infectada, el parásito coralino tendría acceso a uno de los centros médicos más grandes y concurridos de la galaxia. Desde allí podría diseminarse a miles de mundos en cuestión de semanas. Mientras empacaba instrumental y datos, una alerta saltó en Orfeo: uno de los pacientes rescatados estaba experimentando actividad anómala. El ritmo de la costra que lo cubría había cambiado. Ahora se expandía y contraía al doble de velocidad, y el latido interno estaba modulando en la misma frecuencia que la señal externa. Alma entendió: el parásito estaba respondiendo a algo. Corrió hacia la sala improvisada de cuarentena y vio cómo la capa nacarada del paciente formaba protuberancias como si estuviera esculpiendo antenas en miniatura. No podía permitir que transmitiera nada más. Tomó el bisturí y cortó el filamento principal que conectaba la costra con la cánula de ventilación. El movimiento hizo que el coral se contrajera bruscamente y liberara una ráfaga de microesporas que golpearon su visor. El traje resistió, pero el filtro mostró un pico de partículas en suspensión. Se apartó, conteniendo la respiración, mientras Orfeo activaba el sistema interno de descontaminación. La amenaza inmediata estaba controlada, pero era una señal clara: el parásito reaccionaba de forma coordinada a estímulos externos.
Antes de salir del módulo, Alma grabó un mensaje codificado y lo transmitió por canal de emergencia. Erebo 9. Patógeno sintético identificado. Proyecto Lázaro activo. Carguero Stellar Mercy comprometido. Intercepción inmediata requerida. No esperaba respuesta rápida. En su experiencia, la burocracia galáctica reaccionaba con lentitud deliberada cuando la amenaza afectaba solo a humanos. Por eso decidió que no podía esperar a que alguien más actuara. Tomó el rifle de impulsos del armario de seguridad, cargó su botiquín de campaña y programó la Atenea para despegar en modo de persecución. El plan era simple: interceptar al Stellar Mercy antes de que llegara a Nadir. Lo difícil sería todo lo demás. Cuando se preparaba para salir, las balizas del campamento cambiaron su patrón de parpadeo. Ya no latían. Ahora emitían un destello constante, como si hubieran encontrado lo que buscaban. Orfeo tradujo la nueva señal, una única coordenada, flotando en el vacío, a medio camino entre Erebo 9 y Nadir. Cliffhanger, esa coordenada era la posición actual del Stellar Mercy. El parásito sabía exactamente dónde estaba su embajada en movimiento. Caza en vacío. El Atenea rugió contra la atmósfera de Erebo 9 como un animal que huye de un depredador invisible. Las gotas ácidas resbalaron por el blindaje y se evaporaron al cruzar la línea de fuego de los retropropulsores. En cuestión de minutos, Alma había abandonado el mundo de la muerte, pero la sensación de peligro seguía adherida a su piel, más allá de la protección del traje. En la pantalla frontal, el Stellar Mercy aparecía como un eco frío, marcado por el radar con un contorno azul. Se movía a velocidad de crucero hacia Heliófora Nadir, sin desviaciones, sin respuesta a las llamadas que Alma había enviado. Orfeo proyectó una trayectoria de intercepción. Para alcanzarlo antes de que entrara en la zona de seguridad de Nadir, tendría que forzar los motores de la Atenea al 112% de su capacidad nominal y realizar un salto corto sin recalibrar los sistemas de navegación. Un error mínimo podría dejarla a la deriva en espacio muerto, o peor, en medio de un campo de escombros invisibles. Riesgo aceptable, murmuró, más para sí que para el algoritmo. El salto la colocó a unas pocas decenas de kilómetros detrás del carguero. Desde esa distancia, el Stellar Mercy parecía inofensivo, una mole médica con logotipos de alivio y promesas de curación. Pero Alma sabía lo que llevaba dentro. El coral no dormía. Y cuanto más tiempo pasara, más preparado estaría para adaptarse. Activó el transpondedor médico de emergencia de la Atenea, un código que obligaba a cualquier nave con bandera civil a aceptar acoplamiento en caso de riesgo vital inminente. El sistema del Stellar Mercy respondió, pero no con un permiso de atraque, sino con un mensaje repetitivo en un tono mecánico. Procedimiento de descontaminación en curso. Mantenga distancia de seguridad. La doctora frunció el ceño. Un carguero médico no podía ejecutar protocolos de descontaminación sin evacuar a la tripulación. Eso solo dejaba dos opciones: o no quedaba nadie consciente a bordo, o alguien había cedido el control a una IA que ya no respondía a su programación original. Aceleró y fijó el puerto dorsal de acoplamiento. Las compuertas se alinearon con un chasquido seco, seguido de un leve temblor en el casco. El sello se cerró, y el pasillo de transferencia se presurizó. El aire que entró olía a frío metálico y desinfectante, demasiado desinfectante, como si intentaran borrar un olor peor. Orfeo inició un escaneo de patógenos antes de que ella cruzara al otro lado. La lectura fue inmediata: concentración baja de esporas coralinas en el ambiente, suficientes para indicar presencia activa pero no letal para un humano con traje sellado. Entró en el corredor principal del Stellar Mercy. Las luces parpadeaban en un ciclo lento, y un zumbido constante llenaba el silencio. Las paredes estaban limpias, demasiado limpias, pero en las juntas del suelo y el techo se adivinaban pequeños filamentos nacarados. El coral estaba aquí, y se movía. Avanzó hasta la sala de criopods. Una hilera de cápsulas alineadas mostraba pacientes en suspensión, cuerpos humanos con la misma costra que había visto en Erebo 9, solo que aquí parecía más integrada, formando patrones que recordaban tatuajes. Los monitores de signos vitales indicaban estabilidad y actividad cerebral moderada. Se detuvo junto a una de las cápsulas. El rostro bajo el cristal era el de una mujer joven, tal vez 20 años, con una expresión serena, casi artificial. Sobre su frente, el coral había crecido en una espiral perfecta que terminaba en una especie de flor calcificada. Cuando Alma colocó un sensor de superficie,
Orfeo confirmó que esa formación emitía pulsos en la misma frecuencia que las balizas del campamento. La red estaba intacta y operativa. Mientras examinaba otra cápsula, un sonido distinto le hizo girarse, un golpe metálico, lejano, repetido a intervalos irregulares. Venía de la zona de carga. Avanzó en silencio, siguiendo el eco, hasta que las puertas de acceso se abrieron automáticamente, como si la nave supiera que ella venía. La bodega estaba casi vacía, salvo por un contenedor central sellado. El golpe provenía de su interior. Al acercarse, Orfeo detectó un incremento súbito en la actividad electromagnética local. La superficie del contenedor comenzó a abultarse, y una grieta se abrió de forma controlada. De dentro surgió algo que no esperaba, un dron médico, de los modelos antiguos, con brazos extensibles y una luz verde intermitente en el visor. Pero había algo mal. Los brazos estaban recubiertos por filamentos coralinos, y cada movimiento parecía guiado por impulsos que no venían de su núcleo original. El dron emitió un pitido, y todos los filamentos en las paredes y el techo se agitaron como si hubieran recibido una orden. El pasillo detrás de Alma empezó a cerrarse lentamente, cubierto por una membrana nacarada que se solidificaba al instante. No tenía tiempo para un plan. Sacó el cortador de plasma y abrió fuego contra el dron, partiéndolo en dos. La luz verde se apagó, pero el coral no se detuvo. Al contrario, la membrana avanzaba más rápido, obligándola a retroceder hacia una compuerta lateral. La atravesó justo antes de que el corredor quedara completamente sellado. La sala en la que cayó era pequeña, con una única ventana al espacio. Desde allí, podía ver a lo lejos un destello en el vacío, otra nave acercándose. Orfeo identificó la señal. No era de rescate. Era un remolcador de heliófora, clase militar, equipado para recuperaciones de alto riesgo. Cliffhanger: si esa nave abordaba el Stellar Mercy, no vendrían a salvar a los pacientes, vendrían a destruir todo, incluido a ella. Liturgia de incendios controlados. El remolcador de heliófora se acercaba en línea recta, su silueta recortada contra el brillo distante de Nadir. En el visor, Orfeo marcaba el tiempo estimado de contacto, 9 minutos. El protocolo estándar del consorcio en casos de contaminación incontrolable era simple: purgar la nave objetivo con cargas térmicas y luego dispersar los restos en órbita solar. No quedarían pacientes que rescatar. Alma respiró hondo dentro del casco, calibrando su pulso. No podía permitir que el Stellar Mercy se convirtiera en ceniza espacial. Tampoco podía enfrentarse a un remolcador armado directamente. La única opción era actuar antes de que Heliófora entrara en rango. Se movió hacia la sala de control de soporte vital, atravesando corredores donde el coral parecía más inquieto. Los filamentos se contraían al paso de su traje y algunos incluso se replegaban, como si reconocieran que no podían penetrarlo, todavía. El zumbido de fondo se intensificaba, mezclándose con pulsos en baja frecuencia que hacían vibrar el aire. En el centro de la sala, los sistemas de oxigenación y control de temperatura aún funcionaban. Eso significaba que podía manipularlos. Orfeo le sugirió una secuencia: sobrecargar los generadores secundarios y redirigir el calor a áreas específicas de la nave para crear incendios controlados que esterilizaran el coral sin dañar a los pacientes en criopods. «Vamos a quemar al huésped, no a la casa», susurró, iniciando el protocolo. Ajustó las válvulas de flujo térmico y bloqueó los conductos hacia las zonas de criogenia. Luego activó el ciclo de purga. Chorros de calor extremo estallaron en pasillos y compartimentos infestados, iluminando las paredes con destellos naranjas. El coral reaccionó violentamente, retrayéndose y soltando pequeñas explosiones de esporas que se quemaban en el aire caliente antes de propagarse. Pero el enemigo aprendía rápido. En las secciones no alcanzadas por el fuego, el coral comenzó a crear conductos improvisados para desviar el calor y proteger sus nodos principales. Orfeo identificó esos conductos como rutas de sangre térmica y los marcó en el mapa. Alma los selló con cargas de plasma portátil, obligando al parásito a retirarse. El remolcador estaba a 5 minutos de acoplarse. En medio de la operación, Alma recibió un paquete de datos inesperado, una transmisión interna del Stellar Mercy que no provenía de su consola central. La imagen era de un laboratorio aislado, donde un módulo de contención mostraba un vial etiquetado como antígeno L. Orfeo confirmó que el vial contenía un suero capaz de inhibir la fase de expansión del coral. La cura existía, pero no se distribuía.
No había tiempo para reflexionar sobre la implicación. Heliófora tenía la solución y no la usaba. Alma se dirigió al laboratorio, sorteando zonas humeantes donde el coral agonizaba. Encontró el vial y lo selló en una cápsula de transporte biológico. La etiqueta llevaba un código de serie que coincidía con patentes del consorcio, prueba directa de que el proyecto Lázaro no era un accidente, sino un arma controlada. Cuando guardó la cápsula en su botiquín, Orfeo mostró un nuevo temporizador. 3 minutos. El remolcador ya estaba dentro del alcance de sus anclajes magnéticos. Pensó rápido. No podía huir con toda la nave, era demasiado lenta. Pero podía hacer que el Stellar Mercy fuera inútil como blanco, sin matar a los pacientes. Redirigió el calor restante a los compartimentos de ingeniería y activó un ciclo de autodestrucción parcial, explosiones controladas que dañarían los sistemas de propulsión y comunicaciones, impidiendo que el remolcador la remolcara a Nadir para su descontaminación. La nave quedaría a la deriva, pero viva. Cuando las explosiones retumbaron, el remolcador detuvo su aproximación. Heliófora no podía recuperar una nave inerte y aún contaminada sin arriesgar a su propia tripulación. Era cuestión de tiempo antes de que se retiraran. Alma aprovechó el caos para transferir a los pacientes estabilizados y el vial de antígeno a la Atenea. El coral en su nave era mínimo, controlado por la descontaminación constante. Mientras preparaba el despegue, Orfeo detectó una señal débil proveniente del Stellar Mercy. No era del coral. Era un mensaje humano, transmitido en una frecuencia antigua, previa a las guerras de unificación. Doctora Rivas, no todos aquí están en contra suya. Tenemos más información sobre Lázaro. Reúnase en el nodo semilla. Cliffhanger. El mensaje incluía coordenadas, y apuntaban a un punto profundo en un cinturón de asteroides, donde ningún médico debería estar. El mito nace en cuarentena. Las coordenadas del mensaje la llevaron a un lugar que ni los mapas de navegación civiles mostraban con detalle, un sector del cinturón de asteroides Karst 47, famoso entre pilotos independientes por sus campos gravitatorios irregulares y su historial de desapariciones. Allí, oculto entre fragmentos de roca y hielo, se encontraba lo que el remitente llamaba nodo semilla. La Atenea maniobró con cuidado, siguiendo la trayectoria calculada por Orfeo. Entre los asteroides, apareció una estructura improvisada, 3 cargueros viejos unidos por pasarelas de acero, rodeados de torres de comunicación improvisadas y paneles solares remendados. No había señales corporativas visibles, solo marcas de distintas colonias de mundos de la muerte, símbolos pintados a mano, tallas en metal corroído, banderas desgarradas. Atracó en el puerto más cercano. Al bajar, la recibió una figura alta con exotraje EMD de fabricación artesanal. El visor se abrió lo justo para mostrar un rostro curtido por quemaduras antiguas. Doctora Rivas, dijo el hombre. Soy Ikari Zou. Aquí, su nombre es contraseña. El interior del nodo semilla parecía una mezcla de hospital de campaña y taller de reciclaje. Médicos improvisados trabajaban con lo que tenían, bisturís impresos en 3D, filtros de aire adaptados de maquinaria minera, y protocolos que recordaban a los suyos, pero en versiones adaptadas por necesidad. Allí, la ley era simple: si respira, se salva. En una sala central, Ikari le mostró algo que la dejó inmóvil, una matriz coralina viva, contenida en un tanque de líquido estéril. No era un espécimen pasivo, sus filamentos se movían lentamente, formando espirales que se reorganizaban cada pocos segundos. Orfeo confirmó que se trataba del núcleo generador de antígenos de Lázaro. Era un cerebro capaz de modificar su estructura para superar defensas inmunológicas en tiempo real. Este es el nodo semilla, explicó Ikari. Si lo destruimos, Lázaro no podrá adaptarse más. Pero eso solo nos daría unas semanas antes de que el consorcio libere otra versión. Lo que necesitamos es una respuesta permanente. Alma comprendió el problema: una cura convencional quedaría obsoleta en cuestión de meses. Solo había una forma de ganarle al parásito en su propio juego: usar un sistema inmune humano para crear y distribuir defensas en tiempo real, un portador viviente. La idea era tan peligrosa como directa: injertar fragmentos de la matriz coralina en su propio cuerpo, pero modificados con el antígeno L que había recuperado. Si sobrevivía al proceso, se convertiría en una vacuna ambulante. El contacto físico, un simple roce de piel, transferiría partículas inmunes capaces de bloquear la infección. Orfeo calculó las probabilidades: 62% de mortalidad durante el injerto,
riesgo elevado de rechazo sistémico, y la certeza de un dolor insoportable. Alma no dudó. Prepara el procedimiento, ordenó. El quirófano improvisado se llenó de vapor de esterilización. Ikari y otros 2 asistentes la sujetaron a la mesa. El injerto debía aplicarse cerca de la arteria femoral para que la distribución fuera rápida. Orfeo reguló la dosis de antígeno y el tejido coralino modificado. Cuando la aguja penetró, Alma sintió que su sangre se convertía en un río en llamas. El coral se expandió en microfilamentos que buscaban un lugar para anclarse, mientras el antígeno lo contenía, forzando una coexistencia violenta. Su corazón empezó a fallar. Orfeo lo anunció sin suavidad. Paro cardíaco inminente. Debe detenerse la actividad durante 47 segundos para completar la integración. Ikari la miró. Si lo hacemos mal, no volverás. Si no lo hacemos, todos los que quedan tampoco volverán, respondió ella, con voz rota. Los monitores marcaron línea plana. El silencio fue absoluto, roto solo por el goteo del suero. 47 segundos. El coral, en ese tiempo, terminó de tejer su red en el interior de su sistema linfático. Cuando el desfibrilador improvisado descargó, Alma volvió con un grito seco, como si hubiera roto la superficie de un mar helado. Su pulso se estabilizó lentamente. El injerto funcionaba. Orfeo confirmó la presencia de anticuerpos activos en circulación y capacidad de transmisión por contacto. Ikari sonrió con una mezcla de alivio y respeto. Acabas de convertirte en la peor pesadilla de Lázaro. Pero no había tiempo para celebraciones. Desde las torres de comunicación del nodo Semilla, un operador gritó. Tráfico entrante. 2 naves de heliófora, vector directo hacia nosotros. Cliffhanger. Alma entendió que no vendrían a negociar. Venían a borrar del mapa el nodo Semilla, y a cualquiera que lo defendiera. Leyenda de la galaxia. Las 2 naves de heliófora aparecieron como cuchillas negras cortando el campo de asteroides. No traían luces de navegación encendidas, pero sus firmas térmicas brillaban en los sensores como brasas contenidas. Orfeo calculó que, a la velocidad que llevaban, abrirían fuego contra el nodo Semilla en menos de 5 minutos. En la sala de mando improvisada, Ikari desplegó un mapa tridimensional del cinturón. No había rutas de escape seguras. Cualquier intento de huida expondría a las naves lentas y sobrecargadas con pacientes. La única opción era convertir el propio cinturón de asteroides en un campo de batalla. Doctora Rivas, dijo Ikari, mirándola como si ya supiera la respuesta. ¿Está lista para pelear? Ella no contestó con palabras. Se ajustó el nuevo módulo de biofiltración que Orfeo había calibrado para proteger a quienes se acercaran a su piel. El injerto coralino latía bajo su muslo como un corazón ajeno, sincronizado con el suyo. Sabía que no había marcha atrás, era el vector de la cura, pero también un blanco prioritario. Los defensores del nodo comenzaron a desplegar cargas explosivas magnéticas en los asteroides cercanos. El plan era simple: atraer a las naves de heliófora hacia zonas saturadas de fragmentos inestables y detonar en el momento justo, obligándolas a maniobrar en un entorno letal. Cuando el primer disparo enemigo iluminó el vacío, Alma sintió el calor del combate como una corriente eléctrica. Los proyectiles de plasma pasaron cerca, dejando trazos azules que se perdían en la oscuridad. Un asteroide a la izquierda explotó en una lluvia de escombros. Los fragmentos golpearon una de las torres solares, reduciéndola a chatarra. La Atenea se lanzó al frente como nave de cebo. Orfeo emitía señales de falso calor para simular que transportaba al núcleo coralino. Las naves de heliófora picaron el anzuelo, persiguiéndola a través de un pasaje estrecho entre rocas giratorias. Allí, Ikari detonó la primera carga. La explosión hizo que una nube de fragmentos se arremolinara, destrozando los escudos frontales de uno de los perseguidores. El segundo atacante reaccionó más rápido, disparando a ciegas hacia las coordenadas de Ikari. Un impacto directo sacudió la estructura del nodo, y una alarma estridente llenó el canal de comunicaciones. Impacto en la sección médica, informó una voz ahogada por estática. Alma giró la Atenea y regresó en dirección al nodo. No podía dejar que los pacientes quedaran indefensos. A través del visor, vio como uno de los módulos de heliófora desplegaba cápsulas de abordaje, drones esféricos recubiertos de coral, diseñados para esparcir la infección en ambientes cerrados. Sin tiempo para maniobras delicadas, alineó la nave y encendió los propulsores frontales,
embistiendo una de las cápsulas antes de que alcanzara el puerto de acoplamiento. El impacto destrozó el dron, pero también sobrecargó los escudos de la Atenea. En ese momento, el injerto en su cuerpo comenzó a reaccionar. El contacto con las esporas liberadas había activado una respuesta inmunitaria amplificada. La red coralina en su sistema linfático emitía pulsos que Orfeo detectó como paquetes de datos biológicos. Esos pulsos podían transmitirse, pero solo si ella estaba físicamente cerca de los infectados. Orfeo, abre el canal de voz general, ordenó. Su voz resonó en todas las frecuencias internas. Si caemos, que sea peleando y curando al mismo tiempo. Todos los que puedan moverse, vengan a mí. Los demás, prepárense para contacto directo. Abandonó la cabina y se internó en los corredores dañados, tocando hombros, rostros, manos. Allí donde la piel entraba en contacto, el antígeno L viajaba como un susurro invisible, desactivando la expansión coralina. Los enfermos recuperaban movilidad parcial, lo suficiente para ayudar a otros. La cuarentena se transformaba en resistencia activa. En el exterior, Ikari y su equipo detonaron la segunda cadena de explosivos. Un asteroide entero se partió, atrapando a la nave restante de Heliófora en una lluvia de fragmentos que perforaron su casco. La explosión final iluminó el cinturón como un amanecer breve y violento. Silencio. Las pantallas confirmaron que no quedaban enemigos en el área. El nodo semilla seguía en pie, aunque gravemente dañado. Los pacientes infectados que habían recibido el contacto de Alma mostraban niveles de coral en retroceso. La cura funcionaba. En los días siguientes, la noticia se propagó más rápido que cualquier señal corporativa. Una médica humana había enfrentado al proyecto Lázaro y había ganado. Su nombre empezó a aparecer en murales improvisados, en códigos de acceso, en susurros entre colonias olvidadas. Rivas no era solo una persona, era un protocolo, un recordatorio de que la medicina podía ser un arma contra el miedo. Cuando la Comisión de Seguridad Galáctica intentó ofrecerle amnistía a cambio de entregar la muestra del antígeno, Alma se limitó a responder con un mensaje abierto. La cura es de todos. Vengan a buscarla, si pueden sobrevivir al camino. El registro visual de su última batalla circuló en miles de sistemas. En la grabación, se la veía caminar por un corredor humeante, tocando a cada persona que encontraba, mientras el coral retrocedía como si temiera a su portadora. En la pared detrás de ella, un niño dibujaba con tiza un corazón con una cicatriz. Debajo, en letras torcidas, una sola palabra. Alma. Fin.